Luego están las deudas de largo plazo. Y tercero, las deudas de corto plazo, que también se llama pasivo circulante. Esos son los tres componentes. Además, hemos determinado dos aspectos, los pasivos permanentes, que están representados por estos dos pasivos permanentes, y una tercera variable, voy a hacer con otro color, la deuda total, deuda total, la deuda total. Es decir, estos dos componentes son importantes considerarlos acá en este análisis, en el pasivo. Primero, ordenar la información de esta forma, como lo estamos haciendo en esta matriz, donde identifiquemos primero el capital propio y patrimonio, las deudas a largo plazo en la empresa y las deudas a corto plazo. Estos dos componentes representan el pasivo permanente. ¿Qué se entiende por pasivo permanente? Ustedes se preguntarán. Es decir, son inversiones que ha hecho la empresa y que no las va a retirar cuando así lo quiera la empresa. Por eso se llama permanente, que no lo puede modificar, no lo puede tocar. Cuando hablamos de capital propio, no se va a tocar su capital en una empresa, ¿no? O las deudas de largo plazo, obviamente, no las va a llevar a corto plazo, más bien cuando está abultado en corto plazo, los lleva a la empresa a largo plazo. Es decir, que no se mueven muy a menudo por mucho tiempo, pasivo permanente, por eso es. Y finalmente, los otros dos componentes representan a la deuda total. Si quiero determinar la deuda total de la empresa, está representada por las deudas a largo plazo y las deudas a corto plazo. Esos son los componentes que yo debo tomar en cuenta para hacer mi análisis. Ahora, ¿por qué le llamamos grandes números? Porque esta cuenta, por ejemplo, de corto plazo, el detalle dice, cuando hicimos el balance, eh, por ejemplo, puede contemplar cuentas por pagar, puede contemplar documentos por pagar, sueldos por pagar, débito fiscal por pagar, eh, IT por pagar, intereses por pagar, etcétera. Dice, son deudas de corto plazo que una empresa no puede dejar de pagar cada mes, por ejemplo, en el caso de sueldos y salarios, el débito fiscal, el costo de las transacciones, o los intereses a pagar en el banco, son cada mes que tienen que hacer, por eso se llaman deudas de corto plazo o pasivo de corto plazo. Y cuando yo agrupo, sumo todo esto en un solo número, se llama el análisis financiero con grandes números, porque aquí están sumados todos los detalles en un solo valor. Ese es el análisis con grandes números. Análisis con grandes números. Hola, sí, buen día. A ver, no lo escucho bien.
No le escucho bien. El Red Hat, ¿dónde está sacando? Sí. Mm, ¿Dónde? En la calle La Paz. Ahí sí. Ya. ¿A qué hora me dice? No, paso clase hasta la 1 y hasta que almuerce no creo que pueda. A las 2 sí puede. Ya puede. Ya. Bueno, listo. Muy bien. Ya, gracias. Bien, entonces, cuando hablamos de análisis de los grandes números, nos referimos a esta forma de ordenamiento donde ya no está el detalle, pues, ¿no? Están resumidos en grandes números. Esa es lo que hemos visto en la parte teórica. Ahora vamos a resolver el ejercicio. Ordenando los datos, están en la imagen que yo les he mandado, el pasivo y capital. Si ustedes se fijan, ahí tienen los grandes números, nos muestran el patrimonio en capital 58%. Ya voy a ordenar el ejercicio B. B. Masivo. Los porcentajes de ejercicio que les he enviado nos muestran 58% del patrimonio un poquito más de la mitad. Voy a colocar acá este valor, patrimonio 58%. Luego vienen las deudas de largo plazo 32%. Y apenas un 10% de la deuda de corto plazo. $32% y deuda de corto plazo igual al 10%. Si ustedes suman, tienen que sumar así. 8 más 2, 10 va 1. 8 más 1, 9 más el 10 son 10, 5%. Por aquí, para poder analizar, vamos a separar los dos conceptos que ya vimos hace rato. Si ustedes suman estos dos, van a representar el pasivo permanente. Y eso llega a 60, 90%. 90%. Las deudas totales de la empresa que representan estos dos, deuda total, suma a 42%. Entonces, lo que representa la suma de 42 más 58 es 100%, ¿no? Entonces, esta estructura parece interesante desde el punto de vista básicamente de su operación. Primero, este análisis se realiza con un propósito muy particular, cuál es determinar si la empresa tiene riesgo
o analizar el grado del riesgo financiero. Es decir, este análisis se realiza para determinar básicamente para determinar el grado del riesgo financiero. Y ustedes se preguntarán, ¿y a qué le estoy llamando yo riesgo financiero? Bueno, se entiende de que el análisis del pasivo, como dice aquí, es la estructura financiera. Normalmente cuando analizamos el activo y el pasivo, en esta matriz de activo, pasivo, los pasivos chicos representan las fuentes de donde sale la plata y el activo representa la inversión. Por eso dice aquí estructura financiera, ¿con qué se está financiando la empresa? Ese análisis que hemos hecho anteriormente. ¿Cómo no financiado? Y acá nos dicen de que la empresa se ha financiado con plata propia el 58% y el 42% con plata prestada. Y este 42% tiene dos componentes, las deudas a largo plazo y las deudas a corto plazo. Es decir, el pasivo se constituye en fuente, el origen de dónde sale la plata, y el activo representa inversión. Cuando decimos el activo, maquinaria, equipo, herramientas, infraestructura, cuando hablamos de otros activos, etcétera, lo que estamos haciendo es precisamente evaluar la inversión que se tiene en el activo. Pero en este caso estamos haciendo el análisis del pasivo, que son las fuentes, de dónde sale la plata. Y para ese análisis anterior del activo, aquí esto nos dice que el 58% salió del patrimonio de la empresa, de la plata de la empresa, y el 42% de la plata que se ha invertido son deudas, de las cuales 32 es a largo plazo y 10 a corto plazo, solamente va. Entonces, visto de esta manera, pareciera que no existe riesgo, porque este análisis se realiza para determinar el grado de riesgo financiero que tiene la empresa. ¿Por qué no tiene riesgo? No? Ya sería otra cosa si yo tengo acá deudas para, en este caso, una relación, por ejemplo, así, 40, 30, 70 y acá 30. Por ejemplo, mis deudas totales llegarían a un 70%. Y mi patrimonio solamente representa el 30%. Esto implica obviamente de que la empresa tiene riesgo financiero. ¿Por qué tiene riesgo financiero? Es más, voy a buscar para que sea más real. Esta empresa tiene riesgo financiero primero porque debe más de lo que tiene. Debe 70% de las inversiones que tiene la empresa. Y solamente tiene 30% del patrimonio. Pero aún peor, dentro de las deudas, tiene deudas de corto plazo. De este 70, el 40% son deudas de corto plazo y 30% de largo plazo. Eso aumenta el riesgo. Porque en una empresa, y ténganlo presente, es mejor deber más a largo plazo que a corto plazo. No es como la lógica personal nos dice, no, cuando saca un crédito, mejor sacar a corto plazo porque vas a pagar mucha plata al banco. No, en el caso de una empresa es a la inversa. Las empresas buscan créditos a largo plazo, la mayoría. Muy pocas buscan a corto plazo. ¿Por qué? Porque la empresa con su actividad genera recursos para pagar, en este caso, los intereses y devolver una parte del capital. Entonces, es mucho mejor tener
una distribución que la parte más abultada sea en el largo plazo que en el corto plazo. Porque ya han visto, si yo tengo muy abultado en el corto plazo es un mes, cada mes tengo que pagar sueldos, salarios, documentos, etcétera, todo esto de aquí. Y si tengo abultado con 40% es alto riesgo. Puede llegar un momento donde yo no pueda pagar algunas de estas cuentas que son mensuales, por ejemplo, alquileres. No me alcanzó la plata para pagar alquileres. ¿Y qué pasa? El dueño del edificio donde alquilo me bota, pues si no le pago. O puede en algún momento faltar plata para pagar los impuestos. No pago los impuestos y bueno, viene la alcaldía o viene el impuesto interno me cierra. Puede ser que no pague sueldo. Si no pago sueldo, la gente no va a trabajar. Entonces, por eso implica riesgo, no es por otra cosa. Porque si yo no cubro estos pagos, ¿no? Yo puedo tener represalias o puedo tener acciones negativas para mi empresa. Llámese banco, llámese trabajadores, llámese impuestos internos, etc. Por eso se llama riesgo. Por eso aquí estamos hablando de que este análisis se realiza para determinar el grado de riesgo financiero que tiene una empresa. Así como está, no tiene riesgo. ¿Por qué? Porque fíjense, gran parte de las deudas a largo plazo están concentradas aquí. Y en el corto plazo solamente debo 10. Esto es muy bueno. Así como está, la empresa no tiene riesgo. Pero ¿qué pasara si fuera a la inversa? ¿No? Que estoy abultando las deudas a corto plazo, 40% y 30% en el largo plazo. Así como está es riesgoso. ¿Por qué es riesgoso? Porque no es fácil contar con plata en el corto plazo para cubrir el 40% de las deudas que tenía esta empresa. No sé si se ha entendido esta parte que es importante para analizar. ¿Hay alguna pregunta? ¿Está claro? Bien, voy a borrar para hacer el análisis. Entonces, se supone que me imagino ya han tomado apuntes de que el objetivo para el cual se hace este análisis del pasivo es para determinar el grado de riesgo financiero. Ahora, debajo de esto hay que hacer el análisis. Hasta acá solamente he copiado los números del ejercicio. Ahora tengo que hacer el análisis. En el análisis vamos a hablar primero de esta cuenta. Luego vamos a hablar de la deuda total y dentro de la deuda total vamos a desagregar estos dos. Entonces empezamos describiendo más o menos así. Siempre, ¿no? Ustedes tienen que describir esto. ¿Y cómo podría describir esto? A ver, de acuerdo al análisis, de acuerdo a, ustedes tienen los datos del pasivo, del pasivo de la empresa, coma, de la empresa, datos del pasivo de la empresa para, para el año correspondiente, ¿no? Voy a suponer que es para el año 2021. De acuerdo a los datos del pasivo de la empresa para el año 2021, se observa se observa que el patrimonio representa el 58% del total de los activos. Representa
el 58% del total de los activos. Punto aparte. Por otra parte, coma, la deuda total de la empresa, por otra parte, la deuda total de la empresa representa el 42%. El 42%. La deuda total de la empresa representa el 43% del total del pasivo. Del total del pasivo. Coma. Donde la deuda a corto plazo es del 10%. Es del 10% y las deudas a largo plazo donde las deudas a largo plazo representan el 32% de la deuda total. 32%, ¿no?, de la deuda total. Bien. Finalmente, un tercer párrafo. Fíjense que aquí hemos escrito un párrafo, ¿no?, que hemos resaltado el patrimonio, luego hemos hablado de la deuda total en este segundo párrafo, en el cual hemos desagregado los componentes de este 42%. ¿No? La deuda total representa el 43% del total del pasivo, donde la deuda a corto plazo es del 10% y las deudas a largo plazo representan el 32%. ¿Qué nos falta describir? El pasivo permanente. Voy a escribir en esta parte para no borrar. Finalmente podemos indicar de que el patrimonio perdón, el pasivo permanente, estaba confundido. El pasivo permanente de la empresa el pasivo permanente
el pasivo permanente de la empresa eh, representa el 90% del total de los pasivos. Representa el 90% del total de los pasivos. Simplemente estoy resaltando que obviamente esto representa una gran solidez, ¿no?, para la empresa, y que el 90% sean pasivos permanentes que generan, acuérdense que estos son los que financian al activo, estas son las fuentes de financiamiento, y solamente se financia las deudas a corto plazo con el 10%, esto es muy bueno. Entonces el pasivo permanente de la empresa representa el 90% del total de los activos, lo que significa una alta solidez de la empresa. Lo que significa una alta solidez de la empresa. Preguntas. No sé si hay alguna pregunta. No hay. Conclusión. La empresa muestra esto voy a describir, la empresa muestra un bajo riesgo financiero financiero, debido a que sus pasivos permanentes, un riesgo financiero debido a que sus pasivos permanentes llegan al 90%. Llegan al 90%. Esto implica ya que debido a que sus pasivos permanentes, pasivos permanentes o fuentes de financiamiento debido a que la empresa muestra un bajo riesgo financiero debido a que su pasivo permanente o fuentes de financiamiento, su pasivo permanente, fuente de financiamiento, representa los pasivos permanentes o fuentes de financiamiento representan el 90% del total de los pasivos.
Esa es la conclusión final de la empresa, en la que básicamente estamos resaltando de que tiene un bajo riesgo financiero, porque solamente su deuda de corto plazo es 10%. Además que su deuda total solamente llega también al 42%. Pero también se podría incluir algo más, ¿no? Estas obligaciones, estas deudas. Además, un punto seguido, además debido a que eh, debido a que sus deudas a corto plazo solo llega al 10%. Además, debido a que sus deudas a corto plazo solo llega al 10%. Acuérdense que las deudas son obligaciones que tiene que pagar la empresa en el corto plazo, ¿no? Las deudas o obligaciones a corto plazo solo llega al 10%. Entonces, en resumen, en la conclusión, ¿qué es lo que estoy escribiendo? Voy a describir resaltando el pasivo permanente, ¿no? Asociando el concepto de riesgo. Cuando yo tengo un pasivo permanente elevado, como en este caso, implica bajo riesgo financiero, porque mis deudas de corto plazo van a ser pequeñas, ¿no? Y como presenta un bajo riesgo financiero analizando el pasivo permanente, corrobora la parte del pasivo a corto plazo, que solamente llega a 10. Eso implica que no es mucho lo que necesito para cubrir mi gasto corriente de todos los meses. Por eso no tiene riesgo financiero. Ahora ustedes me preguntarán, ¿cuándo implica riesgo? No siempre los ejercicios van a ser así. Vamos a analizar acá. ¿Cuándo implica riesgo? Si yo tengo, por ejemplo, una proporción de estos 42%, 32% es deuda a corto plazo y 10% es de largo plazo, esto es un alto riesgo, chicos, debido a que gran parte de las deudas totales estoy financiando con deuda de corto plazo, ¿no? Y solamente las deudas a largo plazo. Si fuera así, en el análisis tengo que decir que la empresa presenta un, un riesgo financiero. Fíjense, no estoy hablando de este 42. Si bien desde el punto de vista de la deuda total no representa un riesgo, sin embargo, de la composición de la deuda total sí implica un riesgo. La empresa en el corto plazo va a tener que buscar el 32% de las deudas que tiene, la empresa va a tener que pagar a corto plazo y solamente 10 a largo plazo. Entonces, lo que tendríamos que decirles es que traspase deudas de corto a largo plazo para disminuir el riesgo. ¿Cuándo implica riesgo? Valores arriba de 20, 25. Cuando yo tengo valores mayores, por ejemplo, a 25, si la deuda, si el pasivo circulante es mayor a 25%, ya estamos hablando de riesgo. Si el pasivo de corto plazo es mayor a 25%, ya implica cierto riesgo. Aquí es 32, entonces hay alto riesgo, ¿no? Entonces ustedes como parámetro van a utilizar si el pasivo, las deudas de corto plazo superan el 25%, ya implica riesgo. Si es menor a 25, no hay riesgo, porque es una proporción manejable de deudas en el corto plazo. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, disculpe, ¿lo podría volver a explicar? Es el primer párrafo, eso es 58% del total de lo activo. Solo ese párrafo, por favor. Inicialmente voy a partir de ¿cuándo implica un riesgo para la empresa?
¿Cuándo va a tener riesgo financiero? Cuando yo tenga esta composición, cuando invierta en lugar de 32, el largo plazo sea 10 y el corto plazo sea 32, como está aquí. Esto ya implica riesgo financiero porque está muy abultado sus deudas de corto plazo. Sus compromisos que tiene a corto plazo la empresa son muy elevados. No, lo ideal es siempre deber poco en el corto plazo y más en el largo plazo. Es un principio básico financiero. Eso les decía hace rato, ¿no? Es mejor tener deudas a largo plazo en una empresa que a corto plazo, porque es muy riesgoso deber mucho en el corto plazo. Entonces, esta composición está con riesgo, pero un parámetro con el cual se pueden guiar mejor ustedes es si el pasivo circulante, que son las deudas de corto plazo que tiene la empresa aquí, es mayor a 25%, implica riesgo financiero. Y evidentemente 32 pues mayor a 25. Por eso acá hay riesgo financiero. Está muy cargado las deudas de corto plazo. Lo que yo tengo que hacer, como decía, es traspasar, si es posible aquí quedarme hasta con 20 y traspasar el resto 12 acá. Cuando la empresa no tiene riesgo financiero, cuando el pasivo circulante, en este caso, es menor al 25%. Piensen ustedes, 10 es menor al 25%, por eso no tiene riesgo. Sin riesgo. Sin riesgo, con riesgo. Acá voy a colocar con riesgo. Toda deuda a corto plazo mayor a 25 implica riesgo. Toda deuda a corto plazo menor a 25 no significa riesgo. Se puede administrar fácilmente la deuda. Eso lo van a utilizar obviamente para el examen, ¿no? Para que ustedes hagan el análisis. Yo les estoy dando algunos parámetros con los cuales van a poder ustedes orientar mejor si la empresa no tiene riesgo, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? No. Bien, entonces con esto hemos terminado el análisis de la estructura financiera del pasivo. Nos falta uno, el análisis del equilibrio, ¿no? En el análisis del equilibrio vamos a determinar básicamente el capital del trabajo neto a través del análisis del activo y del pasivo. Para ello vamos a borrar esta parte. Análisis del activo y pasivo. Análisis del activo y pasivo juntos para determinar el equilibrio o desequilibrio de la empresa. Entonces, el inciso C viene a ser el análisis del activo y pasivo. Bien, ¿en qué consiste este análisis? Tienen que utilizar los dos gráficos que hemos hecho en el inciso A y en el inciso B. Es decir, voy a juntarlos los dos en este gráfico. Y aquí voy a representar el activo
aquí el pasivo. Entonces, inicialmente voy a sacar los datos que tienen ustedes también en el grupo, cómo estaba ordenada el activo y el pasivo. Por ejemplo, el activo tenía otros activos 3%, otros activos tenía 3%, el activo fijo 84%, el activo circulante 3%, activo fijo 84%, y activo circulante teníamos 13%, suma 100. 7 más 3, 10, 100%. Y el pasivo, como han visto recientemente, el patrimonio representaba el 58%. Patrimonio 58% del patrimonio. Luego teníamos la deudas a largo plazo. $32. Luego teníamos las deudas de corto plazo, 10%. Deudas de corto plazo, 10%, con lo cual suma el 100%. Bien. Acuérdense que estas son las fuentes de financiamiento y estas son las inversiones. ¿De dónde sale la plata? Del pasivo, porque el pasivo, si ustedes se acuerdan, además, este cuestioncito, el activo es igual al pasivo más el capital. ¿Con qué se financian los activos de una empresa, chicos? Con plata de terceros y con el patrimonio capital. Estas son las fuentes. Aquí está lo mismo. Todo lo que yo tengo de activo lo estoy financiando con el patrimonio 58%, 32% de lo que tengo de activo estoy financiando con deudas a largo plazo y con 10% de deudas de corto plazo. Aquí lo que se trata de medir es básicamente el capital de trabajo neto. Es el saldo que tiene una empresa una vez restado la plata que tiene y lo que debe, con cuánto dispone básicamente para seguir operando. Y aparentemente acá hay un desfase interesante. Esto de aquí, esta pestañita de acá, me dice que la empresa en el corto plazo va a generar recursos de 13% para cubrir las deudas. Aparentemente, en términos porcentuales, yo cubro el 10% y me va a quedar un 3% para amortizar y pagar ya también al mismo tiempo deudas de largo plazo. Entonces, esto me muestra de que debe existir aquí un capital de trabajo neto positivo porque le va a sobrar plata, dicho de otra manera. Aquí es la liquidez de donde sale la platita para pagar todo lo que yo debo. Con esto se genera en una empresa. Entonces, si veo de que hay una diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante, es decir, que el activo circulante es mayor que el activo circulante, hay un excedente que una vez cubierto todos sueldos, salarios, alquileres, bancos, servicios básicos, impuestos, me sobra un remanente, una pequeña cantidad para ir pagando también las deudas de largo plazo. Eso es bueno. Entonces, la empresa
muestra un capital de trabajo neto, en este caso positivo. Pero acuérdense que el capital de trabajo neto es igual al activo circulante menos el pasivo circulante. Pasivo circulante. En forma abreviada, el capital de trabajo neto es igual al activo circulante menos el pasivo circulante. Es el detalle. Ahora fíjense ustedes cuánto tiene en el activo circulante, cuánto ha sumado. Eso está en el balance. El activo circulante sumó a 49.150. Capital de trabajo neto igual a 49.150 menos. El pasivo circulante llega a 35.000. 35.700. Estos valores estoy sacando del balance, por si acaso que ustedes también lo tienen ahí. Ahora voy a sacar la diferencia, ¿no? 49.150 menos 35.700. Esto es igual a un capital de trabajo neto positivo, porque me da una diferencia positiva de 13.450. Bien. Hasta aquí solamente he hecho cálculos numéricos y demostrando de que la empresa tiene desequilibrio patrimonial positivo. Acuérdense, cuando el capital de trabajo neto es igual a cero, el capital de trabajo neto es mayor a cero, y cuando el capital de trabajo neto es menor a cero. Acá yo tengo, la empresa está en equilibrio. Cuando esto es igual a cero, cubre el activo circulante, cubre lo que se necesita. Es el estado ideal de una empresa financieramente. Estado ideal. En este caso yo tengo desequilibrio positivo, y en este caso voy a tener desequilibrio negativo. Entonces la empresa tiene un desequilibrio positivo. ¿Qué significa un desequilibrio positivo? De que la empresa con sus actividades normales que realiza, chicos, va a cubrir sus deudas a corto plazo. Además, va a tener un margen para cubrir sus deudas de largo plazo. Es decir, la empresa no tiene riesgo financiero. Bien. Vamos a escribir algo en esta parte. Permite determinar este análisis. Este análisis permite determinar el desequilibrio de una empresa a través del cálculo del capital de trabajo neto. Estamos viendo acá cómo hemos calculado. Finalmente, describimos el análisis, ya en este caso, ¿no? El análisis. Decimos que la empresa
se encuentra en desequilibrio positivo por este valor que hemos sacado, ¿no? Desequilibrio positivo. ¿Cómo? Esto significa, primero, que el riesgo financiero, significa que el riesgo financiero está controlado o no tiene riesgo financiero, si usted quiere. El riesgo financiero, por un lado, está controlado. Ya que con sus recursos normales, que genera, cubre sus compromisos, cubre sus deudas totales, cubre sus deudas de corto plazo, ya que con sus recursos normales que genera, cubre sus deudas de corto plazo, sigo acá. Y además, podrá cubrir una parte de sus deudas a largo plazo. Listo. Con eso terminamos. Fíjense lo que hemos escrito. Primero hemos hecho el cálculo algebraico de que cómo está la empresa que tiene capital, trabajo neto positivo. Pues este análisis permite determinar el desequilibrio de una empresa a través del cálculo del capital de trabajo neto. El análisis consiste en determinar si la empresa tiene o no riesgo financiero. Entonces, como tiene capital de trabajo neto positivo, no tiene riesgo financiero. Dice, la empresa se encuentra en desequilibrio positivo. Esto significa que el riesgo financiero está controlado, ya que con sus recursos normales que se genera aquí en el activo circulante, no está con sus recursos normales que genera, cubre sus deudas de corto plazo, y además podrá cubrir una parte de las deudas. Fíjense, esta partecita de las deudas de largo plazo. Y además podrá cubrir una parte de sus deudas a largo plazo. Dos aspectos muy importantes. Primero, que la empresa no tiene riesgo financiero. Y segundo, que con las actividades que realiza la empresa, porque aquí se genera la plata para pagar cada mes, aquí está ventas, está caja, está el cobro a los clientes, está las ventas de los inventarios. La empresa genera los recursos suficientes para cubrir sus deudas de corto plazo y además para cubrir una parte de las deudas a largo plazo. Preguntas, chicos.
Inge se salió.